Seguimos avanzando en nuestro programa de día miércoles y hace algún tiempo les contamos la historia del joven Camilo Aliste, un joven que por defender a su madre mató a su padrastro y que ahora podría ir a la cárcel. El 21 de diciembre se va a realizar la lectura de sentencia y está con nosotros. Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar acá y también está acompañado junto a su abogado Marcelo Aceituno, quien nos va a estar contando más antecedentes de este caso. Un caso que comienza el 6 de octubre del 2021. Vamos a ver un breve informe y conversamos con ellos. Cuando yo corría desesperado, yo sentía que si no corría más rápido mi mamá no iba a alcanzar a ayudarla. Falso. Todo lo que han hablado es pura mentira. Lo que verá a continuación serán dos versiones para una misma historia, dos puntos de vista que se contraponen entre sí, dos familias divididas, todo esto por un homicidio. Y de repente ya fue mucho, fue el mensaje, los gritos y yo salí. A mí nadie me vio, nadie en la casa, nadie me vio que salí, porque fue todo súper rápido. Cuando salió ella para abajo, le gritó de ahí le gritó, voy a decirle al Camilo que te venga a matar por la... Por un lado está Camilo, imputado por el asesinato de Patricio, quien dice que el homicidio fue en defensa propia para defender a su madre. Yo innumerablemente tuve que ir a buscar a mi mamá a todas las casas que vivió y a vivir a 2 cuadras, en la villa de al lado. Siempre tuve que ir a buscar a mi mamá a las 6 de la mañana, a las 3 de la mañana, en la tarde, a mi hermano, a sacarlo en brazos, en pañales, a pata pelada. Por el otro está la familia de Patricio, el fallecido, quienes hablan de un asesinato planificado. Sí, todo lo que dicen es pura mentira, falso, puras mentiras. Le vamos a contar ambas versiones en detalle. Es una reconstitución de escena para fijar las versiones en formato de los peritos. Sí, los más cercanos al imputado y a la víctima, y quedó pendiente los demás testigos externos. Sobre eso le vamos a hablar más adelante. Primero, retrocedamos un poco en el tiempo. Camilo Aliste es el nombre de este joven. Su madre era pareja de Patricio Rodríguez. La relación, según cuenta el propio Camilo, era sumamente violenta. Las denuncias por violencia intrafamiliar también daban cuenta de aquello. Y también fueron muchas veces que nos hicimos denuncias porque ya no pasaba nada o no hacían nada. Y lo único que lográbamos con las denuncias era que a él le fueron a avisar a la casa y él después tomó las represalias con mi mamá. Lo único que lográbamos. Pero la familia de Patricio, el hombre que falleciera en octubre del 2021 en manos de Camilo, relatan que la situación no era tan así, que pese a las múltiples denuncias, la violencia, según su propia versión, no era real. Y acá, el primer desencuentro entre las versiones de ambas familias. Son mentiras eso. Tenían su discusión ellos dos porque han adicto a las drogas, al copete, como se dice. Entonces, discutían, pero después, a los días después, juntos de nuevo otra vez. La versión de Camilo es que ya cansado tras años de abuso por parte de Patricio hacia su madre, un día este joven ya no aguantó más. Y así, el 6 de octubre del 2021, presuntamente, Patricio agredía nuevamente a la madre de Camilo. El joven entonces habría ido hasta su casa en auxilio de ella y que en el lugar para defender a su madre, habría apuñalado a Patricio. En la casa de él se escuchaba de fondo el pato y dándole cosas así como, ¿a quién estáis llamando? ¿Estás llamando a los pacos? ¿Querés que te pegue? Y todo eso. Y ahí empecé a quedar pendiente todo el tiempo de estas cosas. Quedaba pendiente al WhatsApp, a los ruidos de afuera y escuchaba gritos. Entonces era como tormentoso. Y de repente ya fue mucho, fue el mensaje, los gritos y yo salí. A mí nadie me vio, nadie en la casa, nadie me vio que salí, porque fue todo súper rápido. Y llegué allá a buscarla. Pasó todo eso.
Por el lado contrario, la familia del hombre fallecido apunta que el homicidio habría sido un hecho planificado y que aquel día no habría existido ninguna pelea entre Patricio y la madre de Camilo. Yo estaba saliendo del dormitorio cuando veo que entra este cabro y estaba la puerta junta. Luego veo que entra y le pega 2 puñaladas. ¿Y ese día en particular estaba ocurriendo una pelea? No, ese día cuando pasó lo que pasó, no fue pelea, ella bajó, le dijo a mi hijo, ándate, no quiero verte nunca más. Ella se va a su casa y le dice al hijo. Y el hijo vino, actuó y lo mató. La dinámica de los hechos, según el propio Camilo Aliste, quedó manifiesto en la reconstitución de escena. Cómo Camilo salió de su casa alertado por los supuestos gritos de su madre, cómo entró al edificio de ella para posteriormente subir las escaleras, forcejear con Patricio y luego apuñalarlo. Fijar los hechos como acontecieron, observando derechamente qué es lo que ocurrió según las versiones que tenemos nosotros, como también la versión que tienen los testigos del Ministerio Público, algunos de ellos. Más adelante Camilo habría bajado las escaleras aún alterado, habría salido al pasaje principal y que ahí habría lanzado el cuchillo lejos. La versión de nosotros es la que se ha mantenido siempre y creemos que se acredita el día de hoy, en donde en verdad no hubo ninguna modificación entre lo que se haya dicho y ya materialmente. Y en realidad es que acá existió una agresión ilegítima y hay que evaluarlo esto también desde un contexto de género. Posterior a eso, su madre habría salido corriendo, pidiendo auxilio, ingresando a pasajes, recorriendo plazas en búsqueda de ayuda. Pero otro punto que da cuenta de lo dividida que se encuentran estas versiones y estas familias es que en el lugar de la reconstitución de escena esperaban a Camilo con diversos carteles y pancartas, y es que la familia de Patricio aún sostiene que Camilo es el culpable y que esperan que se haga justicia. Bueno, que se aclare todo, y con la verdad, nada más que la verdad. He sufrido mucho yo. Pero Camilo y su defensa sostienen que el joven habría actuado para defender a su madre. Respetan las opiniones contrarias, pero confían en poder acreditar su versión de los hechos, aquella que habla de la defensa propia para defender a la madre de Camilo. Bueno, que es un hecho natural. Siempre existen dos caras de la moneda y en este momento lo importante es cuál es la que se puede acreditar. Y nosotros entendemos que acá hay ciertos exámenes que son objetivos, son científicos y que nos van a dar la razón a nosotros y es lo que nosotros podemos progresar desde ya. Las dos versiones de un homicidio ocurrido en octubre del año pasado. Una reconstitución de escena que todavía no termina. Falta todavía tomar declaraciones a diversos testigos. Lo cierto es que ambas familias exigen justicia en un caso que impacta. Un 6 de octubre del 2021 que cambió la vida para dos familias, para la familia de Patricio, el padrastro de Camilo, y por supuesto para Camilo, quien ha avanzado el juicio y ya hay un veredicto que te declara culpable. ¿Cómo estás tú hoy día, Camilo? Un poco impactado por el resultado. No esperaba eso para nada. Sentí que se pasó por alto todo lo que sufrimos, todos los años de violencia que vivimos. Y no esperaba que fuera tan así. Pensaba todo lo contrario, la verdad. ¿Qué crees que pasó en el juicio que finalmente no te da la razón o no les da la razón de que en el fondo tú actuaste por defender a tu madre? La verdad no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo puede haber pasado eso. No sé si será por alguna ley o algo, pero más allá no entiendo. No puedo comprender por qué hicieron eso. Marcelo, tú como abogado nos contabas que el 21 de diciembre se va a hacer lectura de sentencia. Efectivamente, ahí van a decir a qué condenan a Camilo. ¿Qué es lo que está arriesgando Camilo? ¿Ir a la cárcel actualmente? Bueno, buenas tardes. Efectivamente, la ley que concede las penas sustitutivas impide en esta circunstancia, bajo los delitos más gravosos para el ordenamiento jurídico, que aún teniendo los requisitos de prognosis de pena, la determinación de la pena en años, días, etcétera, que es bajo 5 años, que se conceda pena sustitutiva aún cuando esté bajo 5 años. Y este caso por ser delito de homicidio simple consumado.
Por lo tanto, aunque lo condenen a lo que pedimos nosotros, que son los 3 años y un día, no tendría derecho a pena sustitutiva. O sea, lo que está arriesgando son 3 años y un día en la cárcel de pena efectiva. Ese es en el mejor de los casos, que es el que pedimos nosotros. ¿Y en el peor de los casos? En el peor de los casos, la pena más alta solicitada es por el querellante de 5 años y un día. 5 años y un día. Wow. Camilo, te quiero llevar nuevamente a lo que pasó ese 6 de octubre del año pasado, cuando tú llegas al departamento que tu madre compartía con tu padrastro. Tú hablabas de años de violencia intrafamiliar, de múltiples denuncias. ¿Cuántos años duró esa violencia? Yo creo que por lo menos 10 años, si es que no más. 10 años en que tu madre fue víctima de violencia intrafamiliar. Sí, desde el año 2010 más en adelante. ¿Ella hizo las denuncias, las constancias? Sí, hicimos muchas denuncias. Durante todo el tiempo que vivió con Patricio, mi mamá siempre lo denunció, pero no habían reales medidas para él. Él siempre volvía a lo mismo. Mi mamá no podía salir de ese círculo de violencia. Ese día, ¿qué es lo que ocurrió cuando tú llegas definitivamente al departamento? ¿Qué fue lo que te sentiste? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cómo lo viviste tú? Fue distinto a las otras veces en donde tuve que ir a buscar a mi mamá, porque ahora sentía que mi mamá me la iban a matar, que a mi mamá o me la iban a matar o me la estaban matando, una de las dos. Pero estaba desesperado. Camilo, ¿por qué era distinto las otras veces? Porque nunca habíamos estado en un secuestro o algo así. Era distinto. A él la golpeaba y se iba, o la golpeaba y volvía a los días y cosas así, pero esta vez era distinto por el secuestro. ¿Tú vivías cerca del departamento que tu madre compartía con tu padrastro? Vivíamos en el bloque de al lado. En el bloque de al lado. Sí, ¿Y tu madre te alerta de lo que estaba viviendo a través de un mensaje? No fue mi madre. Él fue la pareja en ese momento de ella, la actual, que no era Patricio ni nada, era otra persona. Me llamó, que mi mamá lo había llamado a él. Y él después me llamó en la tarde. Luego pasaron un par de horas y ya cerca de la 1 de la noche, él me vuelve a informar por mensajes que algo pasaba en la casa de Patricio. Y ahí es cuando yo escucho los gritos y salgo. Pero yo en ningún momento tuve contacto con mi mamá. ¿Nunca hablaste con tu mamá? Hablé con mi mamá. ¿Tu mamá estaba en pareja con Patricio? No, ya llevaban separados del año 2019. ¿Pero compartían casa? No. ¿Y por qué ese departamento era de Patricio o de tu mamá? ¿Quién vivía ahí? Patricio. Donde ocurrió esto fue en el departamento de Patricio. ¿Y por qué tu mamá fue esa tarde? Porque Patricio... él tenía una tobillera, pero andaba en la calle igual. Y ese día en la tarde mi mamá, creo día domingo, llegó al departamento de nosotros en la esquina, se estacionó y Patricio, como la vio porque él siempre estaba en la esquina donde vivíamos, se acercó y me dijo, perdón, disculpe, le dijo que necesitaba hablar con ella. Y se la llevó a otro lugar y la amenazó de que no se podía escapar porque necesitaba conversar con él. Y luego de eso ocurrieron muchos hechos que mi mamá perdió la conciencia. Al final ella, cuando recuperó su conciencia, terminó ingresando obligada por Patricio, porque Patricio la hizo esperar en la esquina del departamento, encerrada en la camioneta. Él fue a ver si estaban sus papás y ahí hizo ingresar a mi mamá, en la noche, en la madrugada del domingo. ¿Un vecino escuchó nada, vio nada? El día domingo no, pero el día de los hechos sí. No sé si puedo hablar de esto porque es parte del juicio, que son testigos. No habría que preguntarle a Marcelo, no sé si hay algún problema, que nos cuente algunos antecedentes respecto, detalles del proceso. Sí, está ventilado ya en el juicio, ¿Sí? Así que... Maravilloso. Respecto al tema de por qué tenía una tobillera, Patricio, ¿qué delitos había cometido? La misma denuncia de mi mamá. Ah, o sea, él estaba con tobillera por violencia intrafamiliar. Y tenía 3 desacatos, algo así. ¿Y por eso le pusieron la tobillera para que no se acercara a tu mamá, para protegerla de él? Sí. Wow. O sea, evidentemente tu mamá no sale del auto por su voluntad. No. O sea, por eso tú sientes que esta vez era distinto, que él había obligado a estar con él. Y era por el tema de la tobillera, porque él quería que mi mamá sacara las denuncias para que él no se fuera preso. Por eso. Entonces él ya yo creo que estaba dispuesto a todo. ¿Te llama la pareja actual de tu madre? Porque recordemos que tu mamá estaba separada de tu padrastro, estaba en esta casa aparentemente en contra de su voluntad.
¿Qué pasa contigo en ese minuto? Yo me empecé a preocupar, quedé súper nervioso, pero no sabía qué hacer. Estaba con mi hermano chico, mi abuela, y ya hemos sufrido tantas cosas que mi abuela, una más, quizás le podía pasar algo, que siempre le daban cosas al corazón y todo eso. Y yo tuve que estar todo el tiempo ahí callado, esperando a ver qué pasaba, intentando a ver si mi mamá llegaba. ¿Y qué hiciste? ¿Por qué llegaste al departamento, Patricio? Ya después de todo eso que había pasado, toda esa hora, recibí los mensajes y los gritos, que como estamos cerca, al lado del blog, se escuchaba todo. Entonces yo ni siquiera alcancé a terminar de leer todos los mensajes y tomé un cuchillo de la cocina y me lo guardé. Ni siquiera salí con el cuchillo en la mano. Y salí a buscar a mi mamá. Fueron cosas de segundos. Yo diría que menos de un minuto. Cuando llegaste al departamento, ¿cómo ocurren los hechos? Él dice que estaban sentados y tú entraste por atrás. ¿Cómo fue? Claro, eso es lo que dicen ellos. ¿Ah? Pero eso es lo que dicen ellos, que estaba él adentro sentado. Perfecto. Pero él no estaba adentro. ¿Y cómo fue lo que tú viviste? Porque creo que me interesa tu versión de los hechos. Pero sin tantos detalles por el Sí, horario. por el tema del horario. Ah, sí, eso es que... Sí, protección del horario de protección a menores. ¿Hubo una pelea entre ustedes? Claro, exactamente. Una discusión, unos forcejeos. Terminamos ingresando al departamento y ahí ocurrieron las cosas. Perfecto. ¿Y tu mamá dónde estaba en todo esto? Yo en ese momento no sabía dónde estaba mi mamá. O sea, tú no habías visto a tu mamá. Yo no había visto a mi mamá porque él inmediatamente reaccionó violento. Él no sé si puedo decir, no, mejor no. Pero él me dijo insultos y cosas que iba a hacer algo con mi mamá. Y fueron esos segundos y la discusión y ya se descontroló todo. Y después de que hay la pelea, que ocurre todo, ¿tú ves a tu madre algo, sabes de ella, ella grita, o tú sales del lugar inmediatamente? Claro, yo salgo al ver la imagen que viví, sí, que fue muy fuerte. Yo nunca había vivido algo así. Y salí corriendo hacia mi mismo departamento. Y llorando, gritando, porque estaba como en shock. ¿Y tu mamá qué pasó con ella? Yo ya después no supe de mi mamá hasta los días siguientes. Mi mamá se la llevaron presa los primeros días. Porque decían que tu mamá era la que había percutado el hecho, o sea, que había asesinado a su expareja. Sí. Incluso se llegó a especular en algún momento, me acuerdo, como que ella te estaba encubriendo a ti, en el fondo. Ella iba a pagar por lo que habrías hecho tú. Claro, no, ella primeramente se culpó, pero eso lo hizo ella sola en el hospital porque llegó a Patricia y ahí en el hospital lo hizo. Yo no hablé con ella. Yo, de hecho, me fui de mi casa con mi familia. Solamente mi mamá quedó ahí en el hospital. ¿Y tu mamá lleva a su expareja al hospital a ver si podía salvarle la vida? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la versión de la familia de Patricio? Porque como yo contaba, en esta historia lamentablemente se truncan dos familias ese 6 de octubre del año pasado. Ellos dicen que esto fue un asesinato planeado, que tu madre habría amenazado a su expareja diciéndole que tú ibas a ir a matarlo y que casi que le habrías mandado un WhatsApp como diciéndole, es ahora, ven. Claro. Esa es la versión de ellos, pero yo con mi mamá nunca tuve contacto. Es más, mi mamá ni siquiera se dirigía hacia el departamento. Por miedo a Patricio, que Patricio saliera a buscarla. Pero no, en ningún momento tuve comunicación ni por teléfono ni... Y por eso te pregunto, dentro de las investigaciones que llevó a cabo el fiscal, las policías de investigaciones o carabineros periciaron tu celular para demostrar que no había ningún tipo de contacto con tu madre. No, eso no lo hicieron. No sé, no lo hicieron. En el fondo, porque si es que se hubiese planeado un asesinato, claro, o como la familia dice que ella habría salido gritando esto, que te iba a llamar para que, en el fondo es importante también tener ese antecedente. Claro. Pero no se hizo. En ningún momento yo estuve toda disponibilidad, hice todo, participé en la reconstrucción de escena, no tuve problema en ningún momento, aporté con todo lo que pude. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso nos puede cooperar mucho más, Marcelo, en el tema de qué elementos probatorios tenía el Ministerio Público. A mí, respecto a la fase objetiva, tenemos claros los hechos como ocurrieron. El tema subjetivo es lo que a mí me preocupaba. ¿Cómo el Ministerio Público puede decir que Camilo tiene un dolo homicida respecto de él? ¿De dónde? ¿De qué elementos tiene ellos para poder decir, sí, el que él fue y lo quería matar? Sí, bueno, a ver,
Respecto a la pregunta de Julia, la mamá de Camilo fue sobreseída. Por lo tanto, eso implica que no tiene ninguna participación en el homicidio. Para la ley, participación no solamente son actos inmediatos, sino que hay una serie de circunstancias que también se consideran autores. Si lo hubiese llamado para que él fuera a matarlo, claramente estaría en este momento de imputada, cosa que en este momento está sobreseída. De una forma de coautoría. Claro. Si seguimos la teoría del querellante y de la familia del occiso. Claro, pero al ya estar sobreseída, ya evidentemente esa teoría ya está descartada. Está completamente descartada. Y ahí entonces nos tenemos que centrar de a dónde, por qué un individuo quería ir ese minuto a matar a otro. Exactamente, y esta teoría se descarta justamente por la reconstitución de escena, porque cuando concurre el fiscal, toma la declaración de 4 personas, de mi representado Camilo, de la madre de Camilo, padre y madre del occiso. Y se percata que en definitiva es imposible que haya algún contacto porque en este edificio la madre en definitiva sale hacia la izquierda y Camilo viene desde la derecha, además de un margen temporal de diferencia. Por lo tanto es imposible que se hayan cruzado. Y en ese intertanto, la madre, que esto es lo más curioso, la vía más rápida para llegar, que se junten estos 2 domicilios, es la que tomó Camilo porque iban rescate. Entonces la pregunta era, ¿por qué la madre, si está huyendo, despavorida, por qué no toma el camino más rápido para llegar a su casa? Y esa fue una respuesta que pude obtener yo después cuando la madre ya fue testigo, dejó de ser imputada porque nosotros al ser... ¿Cuál fue esa respuesta? La respuesta fue que si ella corría por la vía más rápida, no sabía si la iba siguiendo el occiso. Si la iba siguiendo, ella no alcanzaba a gritar y a avisar que le abrieran la puerta y tenía temor a que lo alcanzara. Y si lo alcanzaba le voy a pasar de todo. De todo. Ahora, esto, si uno no conoce estos antecedentes, puede tornarse incluso un poco no creíble. ¿Dónde se transforma completamente creíble? Donde el propio querellante acompaña un video en donde se ve los momentos finales de esta persona, pero se ve, antes de que él aparezca en escena, se ve a la madre de Camilo parapetándose y no en una línea recta, sino que va en diagonal a un pasaje, después vuelve a otro pasaje parapetándose. Escondiéndose. ¿Por qué ello? Porque tenía temor que él lo estuviera esperando afuera. Y eso acredita que efectivamente tenía este temor y salió no de un spa. No lo estaba pasando bien en la casa. Salió huyendo. Y esto también se acredita porque la madre, una vez que se inculpa, da cuenta también de una denuncia por una agresión sexual. Okay. Y eso se encuentra acreditado. Lo que a mí me preocupa es cuáles fueron las pruebas de cargo que tenía el Ministerio Público para poder acreditar el hecho de que Camilo tenía la intención de ir a matar a esta persona. La declaración del propio Camilo. Pero no en el sentido del dolo, que es el elemento subjetivo que estás consultando tú, sino que es el que él concurre para allá y como se encuentra con él, él en definitiva, al realizar esta acción, pudo haber hecho otra, que es lo que ¿por qué se desestima la legítima defensa? Eso te pregunto. Porque pudo haber hecho otra según ellos. O sea, ¿qué cosa podría haber hecho? ¿De qué otra forma? No haber concurrido y haber llamado a carabineros. Ahora, ¿dónde está? Que nosotros en ese sentido estamos expectantes de la sentencia para ver cómo el tribunal puede fundar esta situación. Espérate. Psicológicamente, ¿tú ves que a tu mamá la tienen atrapada, secuestrada, seguramente golpeada, maltratada? Incluso te puedes imaginar lo peor porque son cosas que ya ha vivido. Y tú esperas que uno en ese segundo diga, no, voy a llamar a carabineros, permiso. Sabiendo que Carabineros en esos lugares tiene respuestas de media hora, de 40 minutos y si es que llega. No, y como decía Camilo, que ya lo habían llamado en reiteradas oportunidades, habían hecho denuncias y que no lograban que esta situación Entonces, ¿en qué mundo vive, en qué mundo el tribunal piensa que Camilo podría reaccionar de otra forma? Tal vez efectivamente haber peleado, no haber sacado, te lo entiendo, pero era lógico que iba a intentar a enfrentar al hombre y liberar a su madre o pelear por su madre, era obvio. Es que ese es el punto, lo que dice Julia, porque cualquier persona podría, que no está vinculada con esto, puede tener esa utopía de que uno llama y aparecen automáticamente. Pero esto no es así. Y esto está demostrado a través de 12 años de violencia que vive la madre. ¿Cuántas veces, perdón, dame un segundo, ¿cuántas veces tuviste que ir a buscar a tu madre porque estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar en estos 12 años?
10, 20 veces. 10, 20 veces. ¿Y tú cuántos años tienes, Camilo? Desde que yo tenía como 12 años. 12 años. ¿Y hoy día tienes? 20. 20. O sea, de los 12 años tú estás protegiendo a tu mamá de la violencia de tu familiar. Sí. ¿Él nunca te agredió a ti? Sí, sí lo hizo. Me pegó un palo una vez aquí en la mano. ¿Y no hiciste denuncia? No hice denuncia porque no conseguíamos nada. Ya era mayor, ya yo tenía como 18 años, 17 años. Fue como la última que tuvimos. Y cuando chico también me empujaba, me trataba mal, me trataba de que era un guacho culiao. Porque no tenía papá. Y muchas veces mi mamá tuvo que sacarnos de la pieza o sacarnos de la casa para que él ya no siguiera atacando. ¿Y es por eso que tú vivías con tu abuela? El último tiempo sí, pero siempre viví con mi mamá. Lo que pasa es que ya después no aguantaba más la violencia. Ya tenía que irme de ahí, porque la violencia iba aumentando mucho. Mis hermanos también fueron víctimas de Patricio. A mi hermano de 15 años, en ese entonces tenía 5 años y lo lanzó por una escalera del segundo piso porque mi hermano también defendió a mi mamá, se metió entre medio para que él no le pegara y él le pegó. ¿Y todos estos antecedentes no bastaron para demostrar que había una violencia intrafamiliar contra la madre de Camilo, contra su familia, de años? Estos antecedentes y mucho más. Hay situaciones mucho más escabrosas, pero la verdad es que acá nosotros lo que podemos entender es que acá no se comprende bien lo que es la violencia de género. El darle una perspectiva de género a estas causas. Acá, el hecho que se le cuestione por qué la madre volvía a donde el occiso... Eso es no tener perspectiva de género. Es justamente lo que se busca. Exactamente. El hecho de cuestionarle que por qué enviaba a sus hijos fuera de la casa es no comprender nada de género. Exacto. Emily dio en parte, porque escuchamos a la mujer afectada de esta violencia, cuando decía, yo lo saqué efectivamente de la casa, pero no por ser mala madre como se trató de plantear en el juicio, sino porque quería protegerlos de violencia intrafamiliar. Protegerlos a ellos de los golpes de su pareja, y que ella nunca pudo dejarlo tampoco, porque es parte del círculo de la violencia. Exactamente, se le hizo mucho cuestionamiento a la madre, y en definitiva eso es, para el Ministerio Público se atendió a una perspectiva de género por el solo hecho de rebajar la pena en 2 grados, que es lo que dice la ley, y conceder y pedir ellos mismos un atenuante, que también es lo que está en la ley. Eso se lo aplica a cualquier persona. Acá el cuestionar todo esto es donde no está la perspectiva de género, es no entender qué hay durante esos 12 años, porque incluso un litigante señaló que cualquier persona normal no hubiese soportado 12 años de violencia. Pero si tenemos a diario mensajes donde se dan cuenta del tiempo que se demora la mujer en denunciar. O sea, la ética de la PCI son 8 años. Están cuestionando a la víctima porque no reaccionó durante 12 años. ¿Quién fue el personaje que hizo eso? Un abogado querellante. Pero señor, Dios mío. Y eso, que se debata en un juicio, ya entendemos que se está violentando nuevamente a esta mujer el escuchar todo esto nuevamente. Se está revictimizando. Exactamente. ¿Y qué esperan de un hijo que ha vivido desde los 2 años peleando para defender a su mamá? ¿Qué más puedes pedirle? Pero además de eso, es que se le puede, porque se le cuestiona en definitiva porque no utilizó el aparataje estatal hecho para esto. Primero que todo, quiero hacer la prevención de que nosotros no estamos bajo ningún punto de vista en el sentido de que la gente tome la justicia por sus manos. Ese no es el punto. El punto es que lamentamos cuando la gente tiene que utilizarlo porque el aparataje estatal no funciona. Exacto. Y eso es lo que nosotros acá estamos señalando. Lamentablemente tuvo que hacer esto. Y tenemos una prueba muy simple. 2 en realidad. La primera, acompañamos el pantallazo del teléfono de la madre que llama a Uravit. Uravit es una unidad que está encargada de las víctimas por parte del Ministerio Público. Primero que todo es un número 800. O sea, todos sabemos lo que es llamar a un número 800. Y no pasó nada. O sea, la madre utilizó el aparataje estatal, llama al 800 y no funciona. ¿Y cómo se puede acreditar esto? Muy simple. Porque el sitio del suceso estaba alterado. Por lo tanto, si el sitio del suceso está alterado, cuando ya se sabía que hubo un homicidio, ¿cómo se puede esperar que Carabineros llegue rápido
si ni siquiera son capaces de llegar a resguardar el sitio del suceso? Pues si es más simple. El personaje abogado, tiene una tobillera y es capaz de atacar a una mujer igual. Pero espérame, es que hay algo que me llama la atención. Usted dice que el sitio del suceso estaba alterado. ¿Cómo es eso? El sitio del suceso fue alterado. Aquí no descarto obviamente todo dolo y cosas por el estilo, sino que la madre, me imagino que al ver la escena que quedó, comienza a hacer limpieza. ¿Qué madre? ¿La madre de Patricio? La madre del occiso, de Patricio. Ya. Claro. Aún así, la versión que escuchamos ahora en esta nota es distinta a la que dio en juicio. Dio 2 versiones más en juicio. Versiones radicalmente distintas. Entonces, por eso... ¿Y no las contrastaron? Sí, se contrastaron. ¿En el contra no le sacaste esto de señora? Sí, se contrastó. Se contrastó y lo primero... Dice, o sea, hubo una desesperación de ella de señalar que ella no estaba mintiendo, pero no es el punto de eso, digamos. El punto es qué es lo que va a ocurrir con la sentencia cuando tengan que fundarlo. Claro. Ahí por eso nosotros acá, la decisión nuestra evidentemente es recurrir. Primero se va a hacer un requerimiento al Tribunal Constitucional para poder que, aún que le den esta condena, pueda en definitiva tener pena sustitutiva. Y además de ello, paralelamente, se va a interponer un recurso de nulidad. Vamos a ver las causales si confluyen respecto a la nulidad del juicio completo y hacer todo esto de nuevo, perdón, o directamente que se enmiende conforme a derecho a la sentencia por una errónea aplicación del derecho. Eso lo vamos a aplicar y que en definitiva la Corte de Apelaciones dicte sentencia sin tener que hacer un juicio nuevo, aplicando perspectiva de género, que es lo que hemos estado desde el día 1, como se ve en la nota, solicitando que se analice. ¿Y eso implicaría que se acogiera una legítima defensa de parientes? Hay 2 posibilidades. La legítima defensa de pariente. El problema que ahí, no es el problema, digamos, lo que se tiene que aplicar ahí es un error de provisión. ¿En qué sentido? Porque efectivamente, que es el argumento que da el tribunal en el veredicto, no está mayormente analizado, es que la madre no estaba en el lugar cuando llega Camilo. Claro, la pregunta es, ¿cómo podía saber él que no estaba la madre? Por eso insisto, el tema del celular, y por eso entiendo, e insisto en el tema de la pericia del celular de Camilo para demostrar efectivamente que no tuvieron contacto, que él no tenía cómo saber. Porque se acompañó el pantallazo de la madre. Y los teléfonos de la madre no hay ningún tipo, porque... Ah, perfecto, se perició el teléfono de la madre. No se perició, se acompañó el peritaje, los pantallazos de todas las llamadas que había en ese día y a esa hora. Y está todo señalado. O sea, nunca tuvo contacto con Camilo. No. Camilo no tenía cómo saber que no estaba su madre al interior del departamento. Camilo, esto me gustaría saberlo. Yo veo que eres un joven, no un adulto, de verdad. Se ve que eres una buena persona, un gallo bueno. ¿Cómo viste este juicio donde te dicen que eres un asesino y que lo hiciste por defender a tu madre? Muy difícil. Me costó mucho estar todo el tiempo ahí escuchando el juicio, escuchando cómo mi mamá contaba todas las cosas que había pasado, porque de todas las cosas que yo sabía terminé enterándome de muchas más cosas que pasó mi mamá. Todas las cosas que hizo por protegernos, por intentar alejarnos de él un poco, el sacrificio que hizo por nosotros. Y encontrarme ahora yo como imputado, después de que toda mi infancia me atacaron, me golpearon, me maltrataron, a mi mamá también. Y ahora ser yo el que se va a ir preso, cuando a él lo tenían ahí en su casa. Encuentro que es injusto. ¿Cuál es tu opinión de la justicia en Chile? La verdad, no sé mucho yo de justicia, ni tampoco he estado toda mi vida pendiente de esas cosas. Lo único que espero es que ellos puedan dar un giro y entender lo que vivimos, todo lo que pasamos y las circunstancias en las que estábamos. Solo eso. Que puedan ver lo que viví yo y mi familia. Y mi mamá sobre todo. ¿Cómo está tu mamá ahora? Mi mamá está súper mal. Porque... Imagínate, intentó protegerlo toda la vida, al final... No, y se siente culpable de la situación. Y ahora estoy aquí porque ella me intentó cuidar todo el tiempo. Durante este tiempo tú has estado en prisión preventiva, estuviste en la cárcel. No, gracias a Dios no estuve nunca en la cárcel. ¿Qué haces tú? ¿Estudias? ¿Trabajas? Por ahora no estudio, porque con esta situación es imposible estudiar. Pero sí trabajo porque tengo que ayudar a mi hermano, porque vivo con mis 3 hermanos más chicos y... O sea, ¿tú trabajas porque tienes que mantener a tus hermanos más chicos? Sí. ¿No tienes más apoyo de nadie más que los ayude? Sí, o sea, mi abuela, mis tíos, pero yo soy el que vive con ellos.
Yo soy el... O sea, tú eres el responsable, el sostenedor de la casa. No solamente yo, mi tío y mi abuela, pero es necesario que estemos los tres, porque si uno no está... No se alcanza, es muy difícil. No se para la olla. Nosotros tuvimos que cambiarnos de casa, tuvimos que cambiar a mis hermanos de colegio. ¿Y eso por qué? Porque había temas al vivir tan cerca de la familia de Patricio. Claro, exactamente por eso. Entonces, en todo este proceso hemos estado muy complicados, ha sido difícil vivir esto como familia. Nunca habíamos estado en nada parecido. Mi familia, nadie tiene antecedentes, toda gente de trabajo. Entonces se nos ha hecho muy complicado vivir todo esto. Marcelo, ¿qué posibilidades tenemos de que esto salga bien? ¿Qué posibilidades que te acojan los recursos de nulidad? Bueno, hay que ver primero la sentencia, pero... Yo confío porque entiendo que claramente acá no se aplicó la perspectiva de género, porque cuando el tribunal señala que se va a tomar en consideración estos 12 años, es en relación a lo que vivió Camilo y como atenuante. Por tal motivo, no es una perspectiva de género. Para ellos no fue género porque la víctima no fue una mujer. Pero no se considera que la legítima defensa de parientes o el estado de necesidad culpante dice el que lo hace por sí o para un tercero. Sí. Por tal motivo, en ese caso, sí opera cuando la víctima es la mujer, ahí estaría el género, y entra alguien que lo defiende. Entonces entendemos que eso sí lo va a aplicar la Corte, esperamos que así sea, y si no, anular el juicio si es que la valoración de la prueba, que hay mucho para hablar, no es la correcta según nuestro punto de vista. A mí lo que me preocupa es que aún así, si no invalida, no hace el juicio nuevo, vas a tener como menos una condena de 3 años y un día. Son 3 años y un día que Camilo, que estoy viendo con cabros buenos, derechos, se ve que no es un delincuente. Va a ir 3 años y un día a la cárcel. Va a ir a la universidad del delito este cabro. ¿Cuál es el problema? Perdón. El problema es que la sentencia envía no solo un mensaje para la persona condenada, sino que también a la sociedad. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje que se quiere enviar? Y estamos expectantes ante eso. Cuando una persona defiende a su madre por 12 años de violencia, y en 12 años el sistema claramente no funcionó porque hay 19 denuncias. Son 19 denuncias en Carabineros. 19 denuncias en Carabineros, de las cuales 4 fueron en Fiscalía ya. De las 4, ahí existen 4 condenas. Por algo está con tobillera el hombre. Claro. Y de esas 4 condenas, estaba ahora con incluso cometiendo un desacato cuando se comete este delito. Entonces, claramente no funciona. Entonces, la justicia le dice, espérenos a nosotros y al final... Espere que el sistema funcione porque nosotros tenemos que ir en defensa suya. Usted no haga nada. Espere nosotros el sistema que nosotros veremos. ¿Por qué no se tomó en cuenta lo que tú nos relatas? O sea, porque te entiendo que si tú dices, bueno, vivimos en una violencia de 12 años, pero acá hay pruebas. Hay 19 denuncias, hay una tobillera, hay, me imagino, órdenes de alejamiento en reiteradas oportunidades para este tipo, para este señor, para que no se acercara a tu madre. Entonces, hay pruebas de que había una violencia y que el Estado no hizo lo que tenía que hacer, porque lamentablemente las rondas periódicas de Carabineros hacen lo que puede, pero ellos no van a hacer la solución, efectivamente. No tengo la respuesta para eso hasta que tenga la sentencia. Sin embargo, creo, por algunas preguntas que se hizo incluso por el propio tribunal, es que acá existe dentro de la violencia de género, existe esta violencia simbólica. ¿Y qué significa esto? Que se espera que la mujer esté toda morada, esté toda golpeada y ella no se defienda. Entonces, cuando la veían que ella efectivamente, hubo unos testigos que decían, que ella también se defendía o ella también golpeaba, es un acto de defensa. Por algo ella no tiene ninguna condena, ni siquiera ninguna denuncia por violencia intrafamiliar, y él tiene todas. Entonces, evidentemente, cuando hay 2 personas agrediéndose, una comienza y la otra se defiende. Y eso es lo que nosotros estamos señalando. Entonces, creerle a esos testigos que decían, no digo que no estén mintiendo, pero ellos ven una parte, no ven el contexto general donde comenzó claramente una persona, si está condenado. Sí, pero una cosa son los testigos y otra cosa el tribunal, pues. Es que el tribunal falla conforme a la prueba rendida. Sí, pero por supuesto, pero se entiende que si hay alguien que tiene todas las denuncias... Por eso es que nosotros le exigimos al tribunal que entienda estos conceptos de violencia simbólica, de violencia institucional, de que existe un estado de vulnerabilidad, que existe un estado de letalidad.
¿Qué pasa cuando ya hay ciertos hechos que dan cuenta que podrían haberla matado o no la mataron, pero sigue pasando el tiempo? Eso ya es un estado de letalidad permanente, y por eso la doctrina ahora ha entendido que este es un delito permanente. Y entendemos que el tribunal lo analizó como un delito instantáneo, o sea que ocurre ahora. Pero este riesgo de muerte la tiene desde hace mucho tiempo atrás. Desde la primera vez podría fijarse que hay, no lo voy a señalar los delitos, pero lo que ocurrió, pero hay desde hace 6 años atrás. Es más, desde el año 2013, documentos que acompañamos al tribunal, acompañamos documentos de Uravit, hechos por psicólogos, donde los psicólogos le decían a los fiscales: estén atentos a esta causa. Esta causa ya tiene un riesgo vital. Desde el año 2013. Wow. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del fiscal de ahora? Que eso fue del año 2013 al año 2018, pero ahora ya esto nos saltamos a 2021, cuando sale la última pauta de riesgo, que fue cuando ocurren estos hechos, que nuevamente dice que hay un riesgo vital. Eso nosotros no comprendemos hasta el momento y esperamos que la sentencia lo funde para poder nosotros establecer nuestro recurso. O sea, lo que pasa es que tú, para poder atacarlo, tienes que necesariamente saber cómo razonaron los jueces. Y ese razonamiento es el que todos creen que debería venir medio malo, y que es lo que le va a permitir a Marcelo poder atacarlo para poder obtener algún tipo de... Pero mi pregunta es, el próximo 21 de diciembre es la lectura de la sentencia. ¿Qué pasa si lo condenan a estos 3 años y un día? Es que lo van a condenar. Él ya fue encontrado culpable, y lo van a condenar. Si le dan 3 años y un día, él el 22 de diciembre tiene que estar literalmente en la cárcel. Entiendo la pregunta, pero no es así. Ya. El 21 nos dice a nosotros: por esto lo condenamos. Yo tengo 10 días hasta el 31 de diciembre para poder imponer un recurso de nulidad, independiente del recurso al Tribunal Constitucional, que ya lo estamos confeccionando. Ya, pero Camilo, entonces tiempo está en su casa. Está en su casa. Ya. Luego esperamos que se alegue esa causa en la Corte y que la Corte resuelva. Hasta ese momento, Camilo sigue con las mismas medidas cautelares de ahora. ¿Qué son? Arresto domiciliario, pero solamente nocturno. Yeah. Y arraigo. Y estamos con eso hasta que en definitiva la Corte diga: ¿sabe qué? O se hace un juicio nuevo, o enmiendan ellos mismos conforme a derecho y aplican la perspectiva de género, que es a lo que nosotros vamos a apelar, o sea, a recurrir. Y por último, podría decir, en el peor de los casos, que él está todo bien, y ahí ya tendría que entrar a cumplir. Jurisprudencialmente tu caso es tremendamente interesante por el tema de perspectiva de género en materia penal. Los tratadistas lo han desarrollado muchísimo, y hay muy poco escrito con todos estos nuevos conceptos que ustedes están vertiendo. O sea, si logran revertir esto en las Cortes, wow, va a ser interesantísimo. Ojalá que las Cortes den el ancho para poder llegar a entender lo que está pasando en este caso. Confiamos en que sea así. Camilo, a esperar, vamos a estar muy atentos a lo que pase el 21 de diciembre. Y a esperar con fe finalmente el fallo, o más bien la lectura de sentencia de los jueces, y a ver qué se puede hacer. Gracias por haber estado acá. No sé si te gustaría decir algo para cerrar. No, gracias a ustedes por escucharme y por darme el espacio para poder comunicar lo que está pasando y que nos puedan ayudar y buscar una solución y que se pueda hacer justicia. Vamos a estar muy atentos, Camilo. Gracias por haber estado con nosotros conversando esta tarde. Gracias, Marcelo, por estar acá también acompañando a Camilo. Y vamos a estar pendientes de qué es lo que se... Vamos a seguir el caso completo. Exacto, qué es lo que se falla finalmente. Muchas gracias. Que tengan una buena semana.